En uno de los mundiales más parejos de la historia, donde cada vez más parece que realmente es un torneo del mundo y donde desde diferentes lugares se traen diferentes tipos de estrategias y cada uno aporta lo suyo teniendo buenos rendimientos y todos los continentes tienen equipos que avanzan, irte 3 veces goleado parecería ser un desempeño fuera de época. Bueno, muy malo para despedirse. Pero finalmente vamos a ver que el día de hoy, en este caso, vamos a apreciar como el contexto tan particular, la clasificación de una manera ultra específica y la propia selección en cuestión va a hacer que finalmente podamos matizar de una manera u otra y decir por qué puede que no sea tan malo el Mundial de Irak. La selección iraquí se despide. 3 fechas en fase de grupos y se quedó sin posibilidades de salir campeona del mundo. Sumó 0 puntos y se fue 3 veces goleada, tanto contra Noruega, 4-1, 3-0 contra Francia y finalmente 5-0 contra Senegal. ¿Qué pasa con Irak? ¿Cómo llegaba al Mundial? ¿Qué se podía esperar de ellos? Y, bueno, ¿cómo los despedimos? Esta es posiblemente una de las selecciones que podría considerarme que menos conocimiento tengo sobre ella, así que les pido disculpas de antemano si cometo alguna imprecisión y los invito en los comentarios a poder aportar cualquier información que consideren relevante o que pueda cambiar alguna de las apreciaciones que tengamos. Irak no es debutante en este mundial, pero se sentía como si lo fuera, porque había participado solo una vez en 1986 y por ende en el escenario no lo teníamos tan visto. Y a su vez, en esta nueva era de mundiales mucho más grandes, con un fútbol más globalizado, donde todos los países prácticamente tienen jugadores en las mejores ligas del mundo, que son centralizadas en las europeas, bueno, se podría decir que es como si fuera su segundo debut, por así decirlo. Obviamente, siempre hubo muy pocos cupos en Asia, ahora hay muchos más y esto permitió a Irak clasificarse. Pero así todo, y esto es curioso, Irak es una selección que se podría considerar bastante fuerte en Asia. Recordemos que Asia es un país, es un continente que tiene un montón de países. O sea, realmente podemos compararlo con África o con Europa en cuanto a que formar parte, por ejemplo, de un top 10 o de un top 15 es algo bastante valioso. Porque eso te permite, por ejemplo, jugar una copa continental, que más o menos puede tener 20 y pico. O sea, todas las selecciones que están acostumbradas a jugar, por ejemplo, la Copa Asiática, la Copa Africana o la Eurocopa, se pueden considerar selecciones competitivas. Esto no pasa tanto en Conmebol porque somos solamente 10. Podemos tener rangos, pero hay muy poco margen. Bueno, en Asia, Irak sí se puede considerar las selecciones históricas. De hecho, tiene una Copa Asia ganada en 2007 y continuamente ha participado y avanzado y ha quedado entre los mejores lugares. No es que sea la más grande ni de cerca, pero es cierto que esta ampliación de los cupos le da la posibilidad a la selección histórica regionalmente a poder participar de un mundial. La realidad es que podemos encontrar algunos jugadores, como por ejemplo el Hamadi, que habitan en algunas ligas europeas, pero son algunas ligas menores de Europa, son jugadores que a veces son titulares en equipos chicos, algunos han estado en ligas más grandes pero no han logrado establecerse y en cualquier caso no son jugadores que estén en grandes momentos, ni que sean grandes figuras, ni que tengan grandes proyecciones, al menos a día de hoy. Después hay muchos jugadores en las ligas, ya sea la iraquí o ligas de Arabia, pero no obviamente a un nivel tan alto. Más allá de la figura Hussein, podemos encontrar una selección sin muchas figuras, con algunos nombres particulares, como puede ser el caso de Doski, que también es un poco más conocido y que tiene juega una liga un poco más importante, pero no mucho más de eso. Esto ya lo hacía en la propia Confederación Asiática un equipo del margen para clasificarse, y de hecho se clasificó en el último margen. Después de haber logrado quedar en tercer y cuarto lugar de la primera fase de clasificación, recordemos que teníamos 3 grupos de 6. Los primeros 2 de cada grupo iban al mundial. Tercero y cuarto iban a 2 triangulares. Esos 2 triangulares, los primeros de cada triangular, iban al mundial, que fueron Arabia Saudita y Qatar. Que bueno, ya hablaremos de ellos, que también perdieron en primera ronda. Y los 2 segundos de estos triangulares, uno fue Irak, venció al otro, que fue Emiratos Árabes Unidos, y se clasificó a la repesca internacional, donde finalmente Irak esperó en la final por estar mejor acomodado al ranking FIFA y venció a la selección boliviana en un partido muy intenso que logró consagrarse clasificado al mundial. Es decir, fíjense que
no pudo hacerlo como por ejemplo sí lo hizo Uzbekistán o sí lo hizo Jordania, que son debutantes y que lo hicieron desde el primer filtro, y tampoco como hizo Qatar, que fue del segundo, sino que le costó bastante clasificarse. De hecho, se podría decir que es la selección que más se pudo aprovechar de todas para clasificarse al Mundial a través de la ampliación de cupos, lo que podría esperarse por ende que sea la peor, o al menos candidata a ser la peor. La realidad es que cuando nosotros veíamos y analizábamos de la mano de nuestros amigos bolivianos el grupo que le podía tocar, ya sea a Bolivia, a Irak o a Surinam, que eran los que estaban en esa zona, era un grupo que parecía que quien sea que entrase iba a recibir 3 goleadas. Porque era Francia, obviamente, la mejor selección del mundo seguramente, y si no, la segunda. Después tenías a Noruega con Haaland, que sabemos que más allá de que pueda que no sea tan fuerte, te mete muchos goles. Y Senegal, que era la campeona de África, y que es una selección súper competitiva. De hecho, bueno, fíjense que ya está clasificada a la siguiente instancia, y lo hizo justamente goleando a esta selección que no es tan mala. Y la goleó a voluntad, porque necesitaba esos goles, no es que la goleó de casualidad. Por ende, el resultado de que termine con 3 derrotas, inclusive con 3 goleadas, era esperable. Se enfrentaba contra 3 selecciones que tenían muchos jugadores de élite, y justamente le coincidió que la primera fecha jugaba contra una selección que tenía que ganar yo sí, porque volvías un montón al Mundial, estaba obligada en la primera fecha obviamente, te tocó ese Noruega con Haaland. La segunda fecha con Francia, que tenía esa rivalidad con Noruega por el primer lugar. Y después la tercera fecha, que podía ser el rival más accesible, se puede decir, te tocó contra un rival que estaba obligado a ganar. Entonces nunca tuviste un partido medianamente cómodo, siempre el rival estaba con todas sus fuerzas. Y así todo, bueno, podemos decir que Irak logró tener ese empate, ese gol contra Noruega, como para poner un poco de suspenso. Y la realidad es que si bien contra Francia no tuvo mucho que hacer, en los dos partidos contra los rivales más accesibles hubo muchos tramos de los partidos en los que pudo ser competitivo, en los que pudo tener cierto dominio, en los que pudo defenderse sin sufrir tanto. Pero nuevamente, estamos en una etapa del fútbol actual, como hablamos con Jordania, que me parece que Jordania es claramente superior a Irak, en la que defenderte no te alcanza realmente, porque es mucho tiempo el que tenés que aguantar. Los rivales son muy buenos, tienen mucha calidad, cada error, aunque sea minúsculo, afecta demasiado. Obviamente, cada vez que te meten un gol, el partido se abre más, anímicamente el equipo baja, y por ende todo se puede llegar a caer. La realidad es que eso todo Irak para mí demostró que es una selección que puede llegar a tener un progreso futbolístico interesante a futuro, de la mano de empezar a poner más jugadores en Europa, que es lo que está haciendo, y de la mano de tener una manera de jugar a la pelota medio similar a la que puede tener una selección como la de Irán o la de Jordania, que prioriza lo colectivo. Ahora, si quieren mejorar, van a tener que priorizar todo lo colectivo, no solamente el orden, porque obviamente el fútbol tiende a ser cada vez más ofensivo. Y si buscan lo defensivo, tienen que, obviamente, trabajarlo al máximo. Aunque bueno, reitero, es muy complicado en la actualidad, con una selección débil, así todo, aunque sea lo más intuitivo, defenderse y ganar partidos importantes. Así todo hay que admitir que bueno, por cómo se dio el grupo, hasta la última fecha tuvo posibilidades de clasificarse, aunque estaba complicado. La realidad es que por eso hicimos este video más tarde que en otros casos, y era la crónica de una muerte anunciada. Así todo me parece una selección que demostró poder, al menos en un grupo que era tan complicado, tener tramos de paridad. Que nuevamente, cada selección la analizamos en el contexto en el que partían, y la verdad es que Irak no se esperaba que logre clasificar. Si lo hacía era una locura. A mí me parece que no fue un mundial bueno, evidentemente, hubiese sido mucho mejor otro tipo de resultados, pero tampoco me da la sensación de que sea tan malo en lo que puede ser una apreciación hacia adentro institucionalmente para el fútbol iraquí, en lo que significa cómo rindió. Justamente dentro de poco se viene la Copa Asia, así que también la vamos a cubrir y vamos a hablar un poco de cómo le hacen las selecciones asiáticas en ese torneo. Veremos cómo le va Irak a través de la experiencia también, a ver si puede repetir una buena participación, que sabemos muy bien que ahí sí logra tener rendimientos un poco más altos. Nos despedimos de Irak, que fue una selección que al menos yo me logré encariñar un poco, más que nada a través de su delantero, que me parece un gran delantero y además que transmite mucha sentimentalidad, que es Hussein. Y bueno, nos veremos en el próximo video, que ahora bueno, se vienen muchos eliminados consecutivamente, así que este canal va a estar lleno de miniaturas grises con letras rojas. Hasta luego.